Bienvenidos a una nueva emisión de Semana Noticias y nosotros acá seguimos hablando sobre el paro nacional y todas las consecuencias que ha venido dejando los diferentes bloqueos de los cuales ustedes mismos han sido testigos en todo el país. Y más exactamente nos enfocaremos en cuanto al sector avicultor, porque ustedes ya han visto también las cifras de que más de 14 millones de aves han muerto debido a estos bloqueos por diferentes circunstancias y en principio por la falta de alimento que no estaba llegando a las granjas. Ya en este momento, pues algunos bloqueos se han logrado solucionar, pero de todas formas los estragos que ha hecho para la economía de los avicultores siguen siendo latentes y su recuperación está por verse. Pero para hablar un poco mejor sobre este tema tenemos como invitado a Gonzalo Moreno, él es el presidente de FENAVI. Gonzalo, bienvenido a Semana Noticias, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gonzalo, comencemos con esa cifra tan alarmante, 14 millones de aves que fallecen a causa de este paro nacional. ¿Cómo está en este momento el sector avicultor? Pues mire, la situación fue dramática a partir del 28 de abril que inician los bloqueos, los cuales se vivieron más intensamente en el suroccidente, desde el eje cafetero, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila, Caquetá. Lo que causaron fue que muchos animales no pudieran tener alimento, no se pudiera llegar con alimento que estaba o en las plantas de alimento balanceado o en los puertos por los diferentes bloqueos en las vías. Y en este momento, ¿cuál es la situación del avicultor? O sea, las pérdidas, ¿a cuánto llegan? Mire, en este momento los avicultores ya han logrado acceder a alimento, los que están en una peor situación ya han podido tener acceso a un 50-60% del alimento habitual. Lo del alimento que se encontraba represado en el puerto de Buenaventura, el cual en el punto máximo llegó a tener 350.000 toneladas de alimento bloqueadas, que eran 250.000 toneladas de alimento a granel en las bodegas y más o menos 100.000 toneladas en buques que se encontraban en el mar y que no podían entrar a puerto, causando unos sobrecostos para la industria. En este momento se ha venido lentamente retomando la actividad. Bloqueos, tenemos 12 bloqueos en todo el territorio nacional. En el peor momento llegamos a 2.000 bloqueos y el corredor Buenaventura, Mediacanoa, Buga, que es ese gran corredor tan importante, no solamente para la avicultura, sino para toda la economía nacional, en este momento ya está teniendo un flujo más normal y terceros, que son los conductores tercerizados que uno contrata para cada viaje, ya están viajando, entonces se ha normalizado un poco más la situación. Son costos que sin duda se trasladan al bolsillo de los colombianos y el sábado, pues, por supuesto, usted está enterado que se revelaron los datos de inflación por parte del DANE y la población más golpeada es la de estratos medios y bajos. ¿Cuánto ha encarecido los costos del huevo y del pollo debido a este paro nacional? Mire, eso es algo muy triste. Lamentablemente la inflación es el impuesto que digamos que termina causándole a los pobres, porque es un mayor aumento del costo. En el caso de huevos, según cifra del DANE, el aumento del costo fue del 9%. Y en el caso de pollo, tenemos un aumento del 17.6%. Los precios CIPSA, que es el DANE, los cuales nos lo registra que en el caso del pollo llegamos a un precio de 8.633, siendo uno de los precios más altos que hemos tenido en la historia. Y en el caso del huevo, tuvimos también precios CIPSA de 421 pesos para el caso del huevo AA, según el DANE. Son los precios más altos que hemos registrado como consecuencia de esta mortalidad y del desabastecimiento en algunas partes del país. Y es importante mencionar también, Gonzalo, que pues se trata de las dos proteínas más económicas en el mercado colombiano. El huevo y el pollo son las que consumen en su mayoría estas estratificaciones bajas. ¿Cuándo podría llegar a estabilizarse los precios del huevo y del pollo? Pues mire, nuestro ciclo de producción se cortó porque no solamente se vieron afectadas las granjas de ponedoras y las granjas de pollo de engorde, sino también las granjas de genética. Estamos esperando los últimos resultados, pero que se estima se ha disminuido en un 30% la oferta de futuras ponedoras para el caso de huevo y un 20-25% en el caso de pollo de engorde. Para poder retomar la normalidad nos vamos a demorar más o menos año y medio, tiempo en el cual nuestro ciclo se logra recuperar. Es muy triste, pero va a tener una consecuencia directa en el bolsillo de los colombianos hasta que no logremos recuperar los niveles preparo de producción.
También hubo varios anuncios de empresas que pensaban pues irse ya del país o bueno, que lo piensan hacer como Huevos Quiques. ¿Qué pasa con estas empresas? ¿Siguen en firme con esa posición o están viendo cómo quedarse en el mercado colombiano? Pues mire, Huevos Quiques es una empresa colombiana. Hay otro tipo de empresas que trabajan en todo el territorio nacional. En este momento están pensando en sobrevivir, están empezando en continuar produciendo, pero lo más importante en este momento es lograr tener que no se realicen nuevamente los bloqueos, porque ya recuperarnos nos va a costar año y medio, pero si nosotros continúan los bloqueos y se vuelven a llegar a presentar, van a haber nuevamente afectaciones, no solamente en el eje cafetero, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, sino en todo el territorio nacional. Estamos trabajando muy fuertemente para retener esos empleos, para que no se quebrante el empleo formal que genera el sector avícola. No obstante, es una lucha en la cual se está dando en todo el territorio nacional para poder continuar produciendo pollo y huevo, que son las proteínas, como usted lo decía, más consumidas por los colombianos. Los integrantes del Comité Nacional del Paro decían que los bloqueos era un medio de protesta, una forma de protesta, pero usted escribió un trino que me llamó mucho la atención en donde dice que no son un medio, sino un delito. ¿Nos puede explicar un poco mejor sobre el tema? Pues mire, eso es un tema muy importante y hay un tipo penal que se dice que el que bloquee de forma ilícita las carreteras y no permite la libre circulación por el territorio nacional es un tipo penal que implica, digamos, una cárcel o una sanción para la persona que cometa esto. Ese tuit se puso porque sencillamente no se puede validar que se afecte el derecho de los colombianos a acceder a los alimentos como una fórmula para presionar a un gobierno por una toma de decisiones. Lo estamos viendo con los precios del pollo y del huevo y la carestía que hubo en algunas partes del país. Si se permiten estos bloqueos, los más afectados van a ser las personas de escasos recursos, a los cuales se les va a encarecer, y al final todos los colombianos, porque el pollo y el huevo son las dos proteínas más consumidas por los colombianos. Y ese mismo tipo penal incluso fue demandado ante la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional declaró exequible precisamente ese artículo y dijo que la protesta pacífica está permitida por la Constitución. Lo que no está permitido es el bloqueo ilegal de las vías, porque se perjudica a gran parte de la población, la cual no puede transitar alimentos o, como lo vimos en esa situación, oxígeno, ambulancias y otro tipo de medicamentos necesarios en medio de una pandemia en la cual nos encontramos. Y también, Gonzalo, usted hizo parte de esa delegación colombiana de empresarios que viajó a Estados Unidos para exponer pues la situación actual del país. ¿Cómo le fue en ese viaje? Pues mire, fue muy interesante. Fuimos invitados por parte de la AmCham, la Cámara de Comercio Colomboamericana, para contar lo que estaba pasando. ¿Qué nos encontramos? Hablamos con staffers, hablamos con organizaciones no gubernamentales como WOLA y hablamos incluso con el doctor Vivanco. Y una de las grandes preguntas era: uno no puede justificar los bloqueos, y lo reiteraban y decían, un bloqueo en el cual es ilegal, no permita la circulación de alimentos, primero se debe dialogar. Si no se puede dialogar, se debe utilizar la mínima fuerza necesaria para levantar esos bloqueos, porque esos bloqueos están afectando a la comunidad y a todo un grupo de personas que quieren acceder a alimentos, que quieren acceder a medicinas, y no les cabía en la cabeza que se había prolongado por tanto tiempo. En ese momento ya llevábamos un mes de bloqueo, porque nosotros fuimos a la última semana de mayo. Fue muy interesante. Hoy tuvimos nuevamente unas reuniones con unos staffers, porque se ve muy lejano y se veía solamente las protestas en las ciudades, pero no se veía los bloqueos que teníamos en las carreteras. En algunas partes del país, para poder ingresar a algunas granjas, teníamos que pasar hasta 7, 8 bloqueos. Por eso se nos murieron de hambre las aves. Era porque no se podía llegar con alimento y se puso en riesgo la seguridad alimentaria de los colombianos y se jugó con la comida de los colombianos. Ya para finalizar, Gonzalo, ¿ve una pronta solución a este paro nacional? Pues mire, el tema del paro nacional, como lo estamos viendo, es que la opinión pública empieza a rechazar los bloqueos. Eso es muy importante, porque no se justifican los bloqueos. Si bien todos aceptamos que tenemos unos problemas sociales muy grandes en Colombia, hay más de 1,5 millones de hogares que dejaron de hacer 3 comidas al día y pasaron a hacer 2 comidas al día como consecuencia de la pandemia. Hay más de 5 millones de personas jóvenes, los cuales no tienen empleo ni tampoco tienen educación, pero se deben buscar otras formas y no se puede permitir el bloqueo de vías, porque al final se afecta a todas las personas. Se debe realizar un gran diálogo, pero todos tenemos que sentarnos a oír. Precisamente nosotros, parte de nuestras compañías afiliadas, lanzaron una campaña que se llama Echamos Pa'lante. Ya hoy revisábamos que
rechazo bloqueos, pero también ferias de empleo para jóvenes. Y ya hoy se tenían más de 1.500 empleos posteados en el portal del empleo junto con la iniciativa de Echamos Pa'lante, porque al final, si todos los colombianos no jalonamos esto, no vamos a lograr salir de esa situación. Nosotros somos los únicos dueños de nuestro futuro y tenemos que trabajar juntos para sacar este país adelante. Así es, Gonzalo Moreno, presidente de FENAVI, gracias por estar con nosotros en Semana Noticias. Un placer estar con ustedes y, por favor, no podemos permitir que se vuelva a repetir la historia de los bloqueos en las carreteras del país. Así es, y a todos ustedes que se conectaron con nosotros con Semana Noticias, no olviden una cifra muy importante que daba el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo: 484.000 millones de pesos se pierden cada día de paro nacional en Colombia. Ya llevamos más de un mes de paro nacional. A todos ustedes, gracias y sigan conectados con semana.com.